La enseñanza es cómo vivimos, cómo vives tú o cómo has vivido y cómo vas a vivir o cómo debemos vivir la resurrección de Cristo. Primero, debemos saber que Jesús resucitó. Amén. Jesús resucitó, Él se levantó de entre los muertos. No se quedó en la tumba ni se quedó en la cruz, ¿verdad? Dice que Él entregó su vida y tenía potestad para volverla a tomar. Él resucitó. Y en la historia, hermanos, de la resurrección de Jesús, podemos encontrar varias historias que reflejan condiciones diferentes. Y es muy interesante, hermanos, porque todos están viviendo el mismo acontecimiento en el mismo tiempo, han sido expuestos a las mismas enseñanzas de Jesús, todos estos de los que vamos a hablar ahorita, pero cada uno de ellos tuvo una reacción diferente ante la resurrección del Señor Jesús. Vamos a leer Lucas, el capítulo 24, por favor. Casi todo el capítulo vamos a leer. Vamos a leer primero los versos del 1 al 14 y después del 21 al 25. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a dar lectura. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hablaba de María Magdalena, de María la madre de Jesús y de Salomé, como se refiere en un evangelio, o Juana, como se refiere en otro evangelio, pero es la misma persona. Dice que venían al sepulcro trayendo especias aromáticas y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones, eran ángeles, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Vamos a leer, aquí empieza a relatar la palabra de esos dos que iban camino a Emaús, ¿verdad? En el día en el que Jesús había resucitado, pero ellos no habían conocido la victoria, se sentían en derrota, ¿verdad? Y se iban escapando de la ciudad en donde había acontecido todo esto. Jesús se les aparece en el camino, conocemos la historia, les empieza a hablar las escrituras, les empieza a recordar lo que él mismo había dicho de lo que le había de suceder. Y en el verso del 21 al 25, ahí mismo en el capítulo 24, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, hablando de la muerte de Jesús. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo:
oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay muchos escenarios, hermanos, que están aconteciendo en este momento. Por un lado tenemos a las mujeres que fueron a visitar la tumba, en donde en lugar del cuerpo del maestro encontraron ángeles que les anunciaron la resurrección. Y la respuesta de estas mujeres, hermanos, fue que ellas creyeron. Dice la palabra, el evangelio, los 4 evangelios relatan este acontecimiento y lo narran. Algunas dicen que iban alegres, pero con temor, y que llegaron a donde estaban los discípulos. Pero lo importante es que estas mujeres no vieron a Jesús resucitado todavía. En algunos evangelios relata que Jesús se les apareció en el camino cuando ya iban del sepulcro a encontrarse con los discípulos. Jesús se le aparece a María Magdalena. Pero hasta ese punto, cuando ellas llegan al sepulcro, hermanos, ellas no habían visto a Jesús resucitado, solamente vieron una tumba vacía, vieron los lienzos en los que habían envuelto a Jesús y escucharon a esos ángeles que les dijeron que el Señor había resucitado. Sin embargo, dice la palabra que ellas creyeron, y eso las hizo moverse, ¿verdad? Dijeron, tenemos que decirle a los discípulos lo que está pasando. Y después encontramos a los discípulos, a quienes estas mujeres les anuncian la resurrección. Pero ¿qué dice la escritura que leíamos ahorita, hermanos? Dice que ellos pensaban que estaban locas, que era una locura. Qué increíble, hermanos, porque está hablando de los discípulos de Jesús, los 12 incluidos, porque dice que Simón y Juan, Pedro y Juan, fueron corriendo a comprobar lo que las mujeres les habían dicho, que la tumba estaba vacía, que la piedra estaba removida. Entonces, esos discípulos, los discípulos que habían visto a Jesús en la transfiguración, a Jesús en su gloria, los que habían escuchado las enseñanzas del maestro, así como usted está, así a corta distancia, los que en intimidad, ya cuando se despedían a las multitudes, les decían, Señor, a ver, explícanos esta parábola, y el Señor con su paciencia se las explicaba, les enseñaba. El Señor había anunciado su muerte y su resurrección, hermanos, no una, varias veces, bastantes veces había anunciado su muerte y su resurrección. Sin embargo, al escuchar todas estas cosas, escuchar el relato de las mujeres, dice que para ellos no fue suficiente para creer. No creyeron. Dice que les parecía una locura. Hasta ese momento no habían creído. Y entre estos discípulos todavía está otro, ¿verdad? Porque Jesús después, no sé si tengo aquí no lo tengo. Jesús después se les aparece a sus discípulos. Entonces evidentemente empiezan a creer que Jesús había resucitado. Dice la palabra que se asustaron porque creían que era un espíritu, pero Jesús les dijo, no, miren, soy yo, aquí están los huecos en mis manos, véanlos, ¿verdad? Y todavía otro de sus discípulos, hermanos, de sus 12 discípulos, Tomás, dice, no estaba ahí en ese momento. Le dicen los discípulos, oye, el Señor Jesús se nos apareció, resucitó, lo vimos. Y Tomás dice, no, yo no creo. Hasta que yo meta mi dedo en sus heridas, ¿verdad? En donde él fue herido, voy a creer. ¿Qué nivel, hermanos, de incredulidad? Ya escuchando el testimonio de mujeres, escuchando el testimonio de los discípulos, las mujeres habían visto la tumba vacía, pero los discípulos vieron al Señor Jesús resucitado. Van con este otro Tomás y le dicen, oye, el Señor resucitó. Y él, no, yo no creo. A mí, a ver, que suceda esto y que suceda lo otro, ¿verdad? ¿Cuántas veces andamos con esa incredulidad, hermanos? Que el Señor nos habla cosas, escuchamos su palabra y no la creemos. Y queremos que el Señor nos convenza. No, a ver, Señor, convénceme. No creo que sea así. No creo que tú me puedas usar. No creo que puedas hacer esto en mi familia. Señor, no, hombre, este está tan perdido, no creo que lo puedas alcanzar.
Y andamos, hermanos, con un corazón de incredulidad ante la verdad de que Jesús resucitó. Jesús, hermanos, se les vuelve a aparecer una vez más, se le aparece a Tomás, porque ¿cuántos saben que el Señor es paciente con nosotros? El Señor es paciente con nosotros, hermanos, es paciente, es muy paciente con nosotros. El Señor se vuelve a aparecer a sus discípulos, ya estaba Tomasito ahí. ¿Dónde andaba antes? ¿Quién sabe? Pero ya estaba, ya llegó ahí al culto Tomás, ya llegó a la reunión de oración Tomás. Y se le aparece Jesús y dice: a ver, ven para acá, chiquitito. Mira, mete tu dedo. Sí resucité, aquí estoy. Y entonces Tomás dice: ay, Señor, sí, ya creo. Y Jesús le dice: bien, tú crees porque ves, ¿verdad? Pero bienaventurados los que creen sin haber visto, porque esa es la fe, hermanos. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces vemos que finalmente caen a cuenta los discípulos, comienzan a creer, ¿verdad? Se acuerdan de las enseñanzas del Señor Jesús acerca de su resurrección. Pero después, hermanos, pasa algo bien interesante que usted lo lee en la historia después de leer todo esto. Y como que puede ahí uno decir: ¿qué está pasando, verdad? Estoy confundiendo, me confundí de capítulo, regresé atrás antes de que Jesús había resucitado, pero no es así. En las decisiones, hermanos, que comenzaron a tomar los discípulos después de que Jesús se les aparece ya resucitado, podemos ver, se entiende como si ellos hubiesen de pronto olvidado todo lo que había sucedido. Dice la Escritura que después de estos acontecimientos, el Señor Jesús vuelve a aparecer a algunos de sus discípulos mientras estaban pescando. En el Evangelio de Juan, esto lo vemos en el Evangelio de Juan, ya Jesús había resucitado, ya Jesús había dado la gran comisión a los discípulos. Jesús ya les había dicho: vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Sin embargo, se les vuelve a aparecer una tercera vez a sus discípulos y dice la Escritura en Juan 21:14, dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús, hermanos, se les aparece a sus discípulos cuando sus discípulos estaban pescando. Dice que habían vuelto a pescar, estaban pescando después de que Jesús se les había aparecido ya 2 veces. Jesús se les aparece una tercera vez y es lo que compartía el pastor, me parece que el domingo pasado o antepasado, cuando el Señor llama a Pedro, ¿verdad? Y le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Entonces dice la palabra que la tercera vez que Jesús ya se les había aparecido, pero ellos estaban pescando, hermanos, estaban pescando. Debemos recordar, hermanos, que Jesús los había removido de su vida de pescadores. Les había dicho que tenían un propósito eterno más allá del oficio que habían aprendido. Él les había dicho: ya no van a pescar peces, ahora van a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Había cambiado el propósito de sus vidas, había cambiado el rumbo de sus vidas. Los había removido, como les decíamos, de la vida y de lo que habían conocido hasta ese momento, incluso de lo que sabían hacer, que era la pesca. No debían estar a esas alturas haciendo eso. Ya tenían 3 años que no se dedicaban a la pesca, que habían estado caminando con Jesús, aprendiendo sus enseñanzas, viendo sus milagros. Ese no era su lugar. Jesús ya les había dado la gran comisión, pero ellos volvieron a sus barcas y a sus redes. Ellos volvieron a sus ocupaciones, ellos volvieron a sus afanes, ellos volvieron a sus metas que tenían antes de encontrarse con el Maestro.
Aparentemente, hermanos, parece como si los 3 años que pasaron con Jesús hubieran sido una faceta de sus vidas, ¿verdad? Como que, pues ahí tuve un intensivo con un maestro, ¿verdad? Que hacía milagros, ya se acabé el curso y ya regreso, ¿verdad? Regreso a hacer lo que estaba haciendo antes. Parecía que eso estaba aconteciendo con ellos. Para ellos quizás había sido algo momentáneo, parecía que había sido algo momentáneo. No habían entendido el inmenso propósito para el cual los había llamado, salvado y discipulado el Señor. Olvidaron, hermanos, esos 3 años de vida sobrenatural, en donde vieron milagros, en donde sacaron dinero de bocas de pescados para pagar impuestos, en donde vieron gente resucitando, ciegos recobrando la vista, cojos pudiendo caminar, paralíticos caminando, leprosos sanando. Olvidaron esos 3 años de vida sobrenatural y volvieron sus ojos a lo natural, a sus necesidades, a sus planes, a su trabajo, a sus familias. Debemos preguntarnos, hermanos, para nosotros, ¿qué representa la obra que Dios ha hecho hasta hoy en nuestras vidas? ¿Qué ha sido para nosotros? ¿Ha sido un momento, un encuentro que tuvimos con Él? Porque hay mucha gente, hermanos, mucha gente, no fuera de las iglesias, dentro de las iglesias, que ya se han encontrado con el Señor Jesús, para quienes Jesús ha sido un momento, ha sido un milagro, ha sido un salvavidas en medio de una tormenta, pero nada más. Sí, Dios me sanó, sí, Dios restauró mi familia, sí, Dios me proveyó, sí, Dios hizo tal o cual milagro, pero no se ha convertido en mi mayor necesidad. Fue, no, pues me encontré con su amor y me salvó y me restauró mi vida, me sanó, y nos quedamos ahí. Y después, gracias Señor por todo lo que hiciste, y yo vuelvo a mi vida y vuelvo a lo que estoy haciendo. Como si Jesús no hubiera resucitado, hermanos. Como si la obra de Jesús hubiera terminado esos 3 años que estuvo con ellos. Estaba sucediendo eso en el corazón de los discípulos. Lo conocieron, lo podemos nosotros, hermanos, conocer como nuestro Salvador, sin haber rendido nuestras vidas a Él como nuestro Señor. Jesús está ahí acomodado en algún lugar del corazón en donde hay espacio entre las demás cosas que nos gustan, pero no en el trono de nuestro corazón, en donde debería de estar. Por eso, hermanos, Jesús le pregunta a Simón acerca de su amor. La pregunta que Jesús le hace a Simón es acerca de su amor, porque Pedro necesitaba darse cuenta qué posición tenía Jesús en su corazón. Porque si Jesús no ocupaba el primer lugar en la vida de Pedro, entonces Pedro no sería capaz de alcanzar aquello por lo cual Jesús lo había alcanzado. Porque el trabajo, hermanos, que Jesús tenía para Pedro, el motivo por el cual Jesús había llamado a Pedro, la comisión que Jesús tenía para Pedro, le iba a costar a Pedro su misma vida. Y si Jesús no estaba en el trono de su corazón, Pedro no iba a poder completar la tarea que el Señor tenía para él. Y hermanos, no nos equivoquemos. Lo que Dios tiene para nosotros, sea o no una muerte como mártires por el Evangelio, quizás a lo mejor no todos los que estamos aquí vamos a morir, a derramar nuestra sangre por el Evangelio. Algunos quizás sí. Pero sí requiere nuestra vida completa. No solamente nuestra muerte, nuestra vida completa.
Jesús hablaba de la necesidad de morir a nosotros mismos. El apóstol Pablo hablaba de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Pero mientras tanto, hay personas que quieren ver la gloria del Señor en sus vidas y a través de sus vidas, pero sin haberse rendido por completo al Señor. Mientras siguen envueltos en los mismos pensamientos, en las mismas metas, en los mismos planes que tenían antes de conocer a Jesús, en las mismas cosas, aún a veces en los mismos pecados. Hermanos, no hay tiempo de estar distraídos pensando en otras cosas que no son lo eterno. Ayer, mientras estaba afinando, por decirlo de alguna forma, los últimos detalles de esta palabra, vino a mi corazón un sentido de urgencia, hermanos, porque el Señor está tan cerca, hermanos. El Señor está tan cerca y es fuerte ver la distracción que hay en medio del pueblo, hermanos, como cada vez más estamos envueltos en cosas, en pensamientos del mundo, en afanes, en lo terrenal, y perdemos de vista completamente lo eterno, la resurrección de Jesús. Porque la muerte de Jesús, hermanos, sí nos sirve, nos salva. Qué bonito, qué preciosa obra, no podíamos pagar por ella, pero es su resurrección la que nos da una esperanza y la que nos habla de algo eterno, a donde vamos a ir y por lo cual debemos vivir, para esa eternidad que Jesús compró con nosotros, para nosotros, para resucitar con Él, así como Él resucitó de entre los muertos, para que ese poder de esa resurrección opere en nosotros. No podemos estar distraídos en lo que nos falta o dejándonos arrastrar por la corriente de este mundo, pensando cuánto pensamiento, hermanos. Discúlpeme, yo no quiero ofender a nadie, pero cuánto pensamiento hay del mundo, hermanos. Con qué facilidad ha entrado la corriente del mundo a la iglesia, que ahora dentro de la iglesia se piensa: esto no tiene nada de malo, lo voy a hacer. ¿Qué pasa? No pasa nada. Sí, a lo mejor no tiene nada de malo, hermano, pero te está distrayendo, te está envolviendo. Y la palabra dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica. No porque sea prohibido, hermanos, porque el cristianismo no es las cosas que puedo hacer y lo que no puedo hacer. El cristianismo es: tuve un encuentro con Dios y ahora todos los días de mi vida los vivo para Él. Ahora, hay gente que está distraída, frustrada por las cosas que no tiene, las cosas que le faltan, cómo me gustaría que fuera mi vida, el dinero que me gustaría tener, y viven frustrados, viven con luchas constantes, viven descontentos. Hermanos, debemos reaccionar. Ahora, no me malentienda, no quiero decir que usted no pueda hacer otras cosas, que no pueda disfrutar a su familia, que no pueda irse de vacaciones, que no pueda descansar cuando lo necesita, que no pueda tener actividades de recreación, irse al parque, irse a la playa, no digo que no pueda hacer nada de eso, hermanos. Usted disfrute, pero no deje que esas cosas lo envuelvan y lo distraigan, hermanos, porque a veces esas cosas llega un determinado momento en el que usted debe decidir: ¿me voy a la playa o me voy al culto? ¿Me gasto todo el dinero o doy mi diezmo? ¿Hago esto o me comprometo con el Señor? Llega un punto, hermanos, en los que tenemos que decidir, y es ahí cuando usted no puede dejarse distraer por nada. Nuestro mundo, hermanos, depende de que nosotros
vivamos en el poder de la resurrección. Nuestra familia depende de ello, sus hijos dependen de ello, hermanos. El reino de los cielos depende de ello, no porque Dios dependa de nosotros, sino porque a Él le ha placido involucrarnos en su plan, en su obra, y nos ha dado el honor de querer obrar a través de usted y de mí. Y si Dios nos ha concedido tal honor, hermanos, yo quiero estar lista. Yo no quiero estar distraída. Yo no quiero estar siendo arrastrada por la corriente del mundo. Yo no quiero estar pensando en mis frustraciones, en lo que todavía no tengo, en los milagros que no he visto, en lo que nos falta, en lo que no hemos alcanzado, en los fracasos que podemos tener. La Biblia habla, hermanos, de 10 leprosos que Jesús sanó. Lo leíamos en el plan de lectura el día de ayer, en Lucas. Jesús sana a estos 10 leprosos, el Señor obra en ellos, pero dice que solamente uno regresó agradecido. Jesús no los sanó cuando ellos vinieron a Él. Les dijo: vayan a los sacerdotes y presenten la ofrenda que se debe de presentar cuando una persona es limpia de la lepra. Y cuando iban en el camino, no dice cuánto avanzaron, quizás era muchísimo porque los leprosos vivían fuera de la ciudad, pero dice que estando en el camino, los 10 leprosos reciben sanidad. Su carne queda limpia, su piel queda limpia, pero de esos 10, hermanos, el 10% de esos 10, solo uno de esos 10 regresa con el Señor Jesús a decirle: gracias porque me sanaste. Los otros 9 no regresaron, recibieron su sanidad así como el que regresó, pero ellos no regresaron, no hubo gratitud en su corazón. El Señor ha hecho grandes obras en nosotros, hermanos, pero estas obras, esta restauración, estos milagros que hemos visto no pueden ser un momento en nuestra vida y después volvemos a nuestras ocupaciones, a nuestros afanes, a nuestra mentalidad natural. Debemos vivir vidas en retribución a lo que Él ha hecho por nosotros. Le voy a pedir que me acompañe por último. Es lo último que vamos a leer, Primera de Tesalonicenses 5, y vamos a leer de los versos 2 al 11. Primera de Tesalonicenses 5 del 2 al 11, perdón. Tesalonicenses en el capítulo 4, hermanos, está hablando de la resurrección de Cristo. Y el capítulo 5 habla del resultado de una vida que ha conocido la resurrección de Cristo. Usted puede leer desde final del capítulo 4 y este capítulo es como siempre dice el pastor, es una sola carta, ¿verdad? Nosotros la tenemos dividida en capítulos para que se facilite su estudio, pero es una sola carta donde se tratan diferentes temas, pero en el capítulo 4 y 5 está hablando de acerca de la resurrección. A partir del verso número 2 dice: porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como a ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Mundo otra vez. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, no se involucren en las cosas del mundo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo han hecho. Amén. Dice la palabra, hermanos, que no podemos dormir. No durmamos. Nosotros, hermanos, no somos de las tinieblas, no somos del mundo. La venida de nuestro Señor Jesucristo no nos debe tomar desprevenidos. Deberíamos de estar viviendo nuestras vidas, hermanos, creyendo que Jesús viene hoy por nosotros. No durmamos. Nosotros no estamos en tinieblas, somos hijos de la luz. Permita que el Espíritu Santo despierte su corazón. Yo sé, hermanos, que yo creo que esta es una iglesia avivada de gente que busca al Señor. Y quizás usted pues no ha tenido ningún problema al buscar al Señor, no lo ha vivido como un momento de su vida, pero hasta el momento en el que Jesús venga, hermanos, tenemos que estar velando, dice la palabra. Tenemos que estar despiertos, alertas. No podemos distraernos. Debemos vivir con nuestros ojos en la meta. La mejor consejería que usted puede recibir para cualquier necesidad que usted tenga, hermano, es en función de que usted alcance esa eternidad. Cuando algún papá viene a preguntarnos acerca de problemas que están sucediendo con los hijos, ¿verdad? Y a veces hay situaciones que les cuestan a los papás corregir, ¿verdad? Sienten temor, están cansados. Y a mí me gusta decirles, hermano, tu trabajo es regresar esa alma que se te fue entregada, regresarla al cielo, que no se pierda, regresarla al cielo. Esa es, hermanos, nuestra meta, alcanzar el cielo. No ganarlo porque nos fue dado como un regalo, pero puede ser perdido. Lo voy a invitar a que se ponga de pie, y yo sé que es muy temprano para estar tan regañados. Es muy temprano, pero el Señor, hermanos, está cerca. El Señor viene, hermanos, y el Señor viene por una novia limpia, sin mancha, sin arruga. Todos necesitamos limpiarnos, hermanos. Yo necesito limpiarme, hermanos. Yo necesito arrepentirme. Yo necesito reenfocar mi vida, porque todos estamos expuestos a distracciones, hermanos, a que el enemigo nos engañe por otros lados, nos distraiga, nos desenfoque de cuál es la meta real de nuestras vidas. Cierre ahí sus ojos y ponga su vida delante del Señor. El Señor es el único que conoce su corazón. Quizás hay necesidad en medio de usted. Crea que el Señor va a responder a esa necesidad, pero no permita que esa necesidad le distraiga de buscar al Señor.